Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aurora Beltrán Luque. Estoy en la materia de Mercado e Instrumentos Financieros. Actualmente estoy estudiando la maestría en Administración Financiera. Estamos con una exposición que se llama Mercado Accionario con la profesora Paola Piedad Araujo Fuentes. A continuación les voy a hablar sobre este tema que, aunque suena complicado al inicio, en realidad está muy presente en nuestra vida diaria. El mercado accionario, tal vez muchos han escuchado la palabra acciones o bolsa de valores y piensan que solo es para millonarios o para gente que trabaja en bancos, pero la verdad es que todos de una forma u otra estamos relacionados con este tema. El mercado accionario es simplemente un lugar donde se compran y se venden pedazos de empresa que se llaman acciones. Cuando una empresa necesita dinero para crecer, en lugar de pedir prestado al banco, puede vender parte de sí misma en forma de acciones. Y cuando alguien compra, esas acciones se convierten en dueño de un pedazo de empresa. Así de simple. Es como si una empresa fuera una pizza y cada acción fuera una rebanada. Esto es importante porque permite que las empresas tengan recursos para seguir creciendo. Al mismo tiempo, los inversionistas tienen la oportunidad de ganar dinero. Pero claro, como todo en la vida, no es seguro al 100%. Puedes ganar, pero también puedes perder, porque los precios de las acciones suben y bajan todo el tiempo. En este mercado existen diferentes instrumentos, no solo las acciones comunes que conocemos, hay acciones ordinarias que te permiten votar y recibir dividendos, acciones preferentes que te dan un voto, pero si te aseguran un pago antes que a los demás, te aseguran un pago antes que los demás. Y también existe fondos llamados los ETFS, que son como una canasta de varias acciones juntas, lo que ayuda a reducir el riesgo. Ahora bien, cuando alguien invierte, no lo hace a ciegas, tiene que comparar cómo le está yendo en respecto al mercado en general. Esto se llama benchmarking. Es como cuando comparas tus calificaciones con el promedio del grupo. Si tú sacas 8 y el promedio es de 9, sabes que podrías mejorar. Lo mismo pasa con las inversiones. Si tu portafolio de acciones rinde menos que el índice de la bolsa, significa que tu estrategia necesita ajustes. Además, hay que saber cuánto vale realmente una acción. No porque esté barata significa que es buena, ni porque esté cara signifique que es mala. La clave es analizar si un precio refleja lo que la empresa realmente puede generar en ganancias. Esto se llama valuación de acciones. Es como cuando vas al mercado, una manzana puede costar 20 pesos, pero si está grande, jugosa y fresca, vale la pena. Si está golpeada, aunque cueste 5 pesos, pues no conviene. Por otro lado, no solo se analiza una acción, sino que también el mercado en conjunto. La economía, las tasas de interés, la inflación o incluso una crisis mundial pueden hacer que las acciones suban o bajen. Y finalmente están las ofertas de capital accionario, que son esos momentos en que una empresa se abre al público por primera vez y vende acciones, lo que conocemos también como oferta pública inicial. ¿Qué es el mercado accionario? El mercado accionario es el espacio donde se compran y se venden acciones de empresas. Al comprar acciones, te conviertes en un accionista que puedes ganar dinero de dos formas: en dividendos y en ganancias de capital. En dividendos, parte de las utilidades es lo que la empresa reparte, y las ganancias de capital si compras barato y vendes caro.
El mercado accionario también permite que las empresas obtengan recursos para crecer y que los inversionistas tengan oportunidades de ganar rendimientos. Entonces, el mercado accionario en sí es muy fácil de entender. Es simplemente conocer todos los aspectos. Imagina que una empresa es como una pizza gigante. Cada acción es una rebanada de esa pizza. Si compras una acción, eres dueño de una parte de la empresa. Ejemplo, si compras acciones de Coca-Cola, eres propietario de un pedacito de la compañía. Puedes ganar dinero si Coca-Cola reparte dividendos, parte de sus ganancias, que son los dividendos. O si vendes tus acciones más caras de lo que las compraste. Lo importante es que en el mercado accionario es donde se compran y se venden estas rebanadas, o sea, estas acciones. Vamos a seguir a continuación con el tipo de instrumentos y sus características. En el mercado accionario no solo existen acciones, también hay otros instrumentos como acciones ordinarias, acciones preferentes y los ETFs, que son fondos cotizados en bolsa. Entonces, para entender mejor, vamos a hablar de los instrumentos. No todos son acciones, hay distintas formas de invertir. Como ya les había dicho, las acciones ordinarias tienes derecho a voto y a dividendos. Ejemplo, eres dueño de una acción de Telsa y puedes votar en decisiones de la empresa. Las acciones preferentes no votas, pero recibes un dividendo primero. Ejemplo, es como un VIP en un concierto. No opinas en el show, pero tienes tu asiento asegurado. En los fondos cotizados es como comprar una canasta de frutas en vez de una sola. Pues un ejemplo, en lugar de comprar solo en Apple, compras en otra empresa que trae Apple, como Microsoft, como Google. Aquí lo importante es que los instrumentos son más seguros y otros más arriesgados, depende de lo que busques. A continuación, pues les vamos a hablar sobre el benchmarking. El benchmarking es comparar el rendimiento de tu portafolio, conjunto de acciones, que es lo que quiere decir el portafolio, contra un índice de referencia. Ejemplo, si tienes un portafolio en México, lo comparas con el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. Si inviertes en Estados Unidos y lo comparas con el SP500, esto sirve también para saber si el portafolio lo está haciendo mejor o peor en el mercado. Si tu portafolio rinde menos que el índice, tal vez no estás eligiendo bien tus acciones. Supón que tú y tu amigo van al gimnasio, hablando de benchmarking, que quiere decir comparar portafolios. Eso quiere decir benchmarking, comparar portafolios. Tú levantas 50 kilogramos, él levanta 60. Así sabes quién es más fuerte. Eso quiere decir comparar portafolios, o sea, benchmarking. En finanzas es igual. Si tu portafolio gana un 8% y el índice de referencia, que es el SP500 o el IPC en México, ganó 10%, entonces vas más débil que el mercado. Lo importante del benchmarking sirve para ver si tu inversión es mejor o peor que el mercado. Ya hablando sobre la evaluación individual de acciones, pues a continuación les voy a hablar sobre ese tema, que aquí se analiza cuando vale realmente una acción para decidir si conviene comprarla o venderla. El método de precio-ganancia se compara el precio de la acción con utilidades de la empresa.
el modelo de descuento de dividendos, que es cuando se calcula cuando valen hoy los dividendos y los dividendos futuros. Los flujos de caja descontados, que se proyectan las ganancias futuras y se descuentan al valor presente. Una acción cara no siempre es mala y una barata no siempre es buena. La clave es ver el precio del mercado si refleja bien su valor real. Es como ir al mercado a comprar fruta. Una manzana puede costar 20 pesos, pero si está jugosa y dulce, como lo habíamos dicho anteriormente, tal vez vale la pena. Si está maltratada, pues no conviene. Entonces en las acciones es lo mismo. Si hay una empresa donde una acción cuesta 200 pesos, pero revisa si realmente vale eso por sus ganancias a futuro, entonces pues sí es viable. En herramientas pues debe de haber razones financieras, dividendos y proyecciones. Lo importante no es que compres una acción solo porque está barata o cara. Debes de revisar realmente si lo vale. Entonces es muy importante todo eso. En la evaluación de mercado y análisis de rendimiento, pues viene siendo casi lo mismo. En este nivel se ve todo el mercado accionario en conjunto, no solo una acción. Se mide el rendimiento promedio de las acciones, se analiza la volatilidad, se observan factores externos como la inflación, la tasa de interés, el crecimiento económico, político. Ejemplo, si suben las tasas de interés, mucha gente prefiere bonos en vez de acciones. Y si baja los precios de las acciones, y eso baja los precios de las acciones, perdón. En la oferta de capital accionario, cuando una empresa necesita dinero, puede emitir nuevas acciones en el mercado. Es la primera vez que una empresa vende sus acciones al público. Ejemplo, cuando Facebook salió a la bolsa en el 2012. Las ofertas subsecuentes es cuando las empresas ya están listas y sacan sus acciones para seguir creciendo. Para los inversionistas, estas ofertas son una oportunidad, pero también tienen riesgos porque al inicio los precios pueden ser muy volátiles. Entonces, estábamos hablando de la evaluación del mercado, que es si la economía va bien, si baja la inflación, si las acciones suelen subir, si suben las tasas de interés, la gente prefiere ahorrar en el banco o comprar bonos. Es de lo que estábamos hablando. En la pandemia, muchas acciones cayeron porque la economía se frenó. Luego, empresas como Zoom subieron porque toda la gente lo necesitaba por la videollamada. Lo importante es que el mercado accionario sube y baja según lo que esté pasando en la economía actualmente. Entonces tú además de saber de acciones, de saber del mercado monetario y de todo, tienes también que informarte geopolíticamente y saber qué es lo que está pasando en cada país. Tienes que valorar el riesgo financiero de cada entidad, de cada país, porque en realidad la geopolítica cambia mucho. Entonces las decisiones que toman los políticos es muy importante. Ahorita, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Todo lo que está haciendo Donald Trump. Donald Trump en realidad era un empresario, o sea, sí es muy bueno para los negocios y conoce todo sobre la banca, todo sobre las acciones y todo lo que tiene que ver con el mercado y los instrumentos financieros, pero en realidad no es lo mismo ser un empresario, tener una empresa gigante, a tener un país que tienes que ser diplomático, que tienes que ser políticamente eficiente, y en realidad su tono, en realidad su carácter, su manera de
de cómo dirigirse ante los demás países no es la adecuada. Todas las estrategias que está haciendo para subir aranceles, o sea, en realidad hay muchas empresas, la bolsa ha tenido unas fluctuaciones muy grandes. Entonces es cuando los inversionistas tienen que checar muy bien qué es lo que está, cómo están tomando las decisiones sus líderes en donde ellos viven. Y pues por último estábamos hablando sobre las ofertas de capital accionario, que es cuando una empresa vende, pues un ejemplo, parte de una pizza, las acciones para conseguir dinero y crecer. Y la oferta pública inicial, pues es cuando por primera vez lo hace, y las ofertas subsecuentes, pues es cuando siguen vendiendo acciones para seguir creciendo. En conclusión, para comentar en esta exposición, pues el mercado es como un gran las acciones de mercado es como un gran supermercado de acciones, donde las empresas venden pedazos de las mismas para conseguir dinero y crecer. Y los inversionistas pues buscan comprar barato para vender caro. Lo importante es saber qué instrumento elegir, comparar tu inversión con el mercado, valorar bien las acciones y entender que todo depende también de la economía, de lo que estaba hablando anteriormente. Las ofertas de capital accionario son como el momento en que una empresa abre sus puertas al público por primera vez, y de ahí sigue las ofertas la oferta subsecuente, que ya él pues ya lo hizo por primera vez, pero sigue invirtiendo para él seguir creciendo. No es muy complejo hablar sobre el mercado accionario. Lo importante es conocer bien también los riesgos, informarte pues más detalladamente, y pues esto significa que el mercado es sensible también a lo que ocurre en el mundo real. Finalmente, todas las ofertas de capital accionario, cuando una empresa decide vender acciones de primera vez, de lo que estábamos hablando, y desde que inicia hasta que sigue invirtiendo para seguir creciendo. El mercado accionario es como un gran supermercado financiero, como ya lo estábamos platicando. Entonces, más que nada es comprender para saber invertir, y no estar jugando en algo que no conoces, pues, y que puede ser al azar, sino que tiene que tener su proceso y requiere de análisis, paciencia y responsabilidad. Bueno, hasta aquí mi exposición, espero que les haya gustado. No duden en darle like. Aquí estamos en YouTube. Muchas gracias y que tengan buena tarde.